Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a nuestra última clase, tanto del año como de esta serie que se llama ¿Quién es Dios? Hemos visto cosas muy interesantes que seguramente no conocías acerca de Dios. No sabías tal vez que Dios trabajaba, tal vez pensabas que Él se la pasaba acostado, pero ¿qué crees? Que no. Si te perdiste esta lección tan interesante o alguna de las lecciones de nuestra serie, puedes ir a nuestras listas de reproducción, buscar quién es Dios, le picas y buscar cuál es la que te hace falta. Están muy interesantes. Y si ya llevas todo, bueno, pues ¿qué te parece si seguimos? El día de hoy vamos a ver qué hace Dios, la segunda parte. Vimos hace 8 días lo que hace muchas cosas y dices, ¿todavía hace más? Sí, todavía hace más, todavía hace un trabajo muy interesante. Así que vamos a comenzar. Pero antes de eso, ¿te parece si cantamos? Vamos. El mundo con un bello diseño, hizo la tierra, el cielo y el mar, árboles, flores, plantas y frutos. Él hizo la tierra y me la ha dado a mí. Puso en el cielo sol, luna y estrellas, hizo los peces y aves también, hizo reptiles y a los dinosaurios. Hizo la tierra, el cielo y el mar, árboles, flores, plantas y frutos. Él hizo la tierra y me la ha dado a mí. Puso en el cielo sol, luna y estrellas, hizo los peces y aves también, hizo reptiles y a los dinosaurios, hizo al hombre varón y mujer. Dios hizo el mundo para mí, todo creó y me hizo también. Tanto me amó que murió por mí, creo en Él y su Hijo soy. ¿Alguna vez has hecho un plan o sabes lo que es un plan? Tomás vivía en el barrio más grande en las afueras de una gran ciudad. En ese barrio había una pequeña iglesia. El papá de Tomás tenía a cargo la reunión de los jóvenes de los martes en la tarde para todos los que vivieran allí y todos los que quisieran ir. Pero ¿sabes qué? No iban muchos a esa reunión. Entonces Tomás ideó un plan. Por allí vas a ver el plan de Tomás. ¿Cuál era ese plan? El primer plan es que él quería invitar a los muchachos para que fueran con él, a todos los muchachos que jugaban fútbol. Les iba a ofrecer ir a buscarlos para que fueran todos juntos. Entonces, ese era el plan de Tomás. ¿Cómo iba a lograr Tomás su plan? Allí anotó. ¿Cuál es el plan? El primer punto es orar. Tenía que orar por todos esos amiguitos que él tenía para después contarles, ¿verdad? Les iba a decir qué es lo que él quería, que fueran a la clase de los martes y después decirles que se iban a encontrar
para finalmente ir a la reunión. Ese es un plan. El primer punto, o en primer lugar, lo que tienes que hacer es la decisión de hacer algo y después anotar los pasos para poder lograrlo. ¿Sabías que Dios también tiene un plan? Es un poco parecido al plan de Tomás, pero por supuesto es muchísimo más grande y muy, muy especial. Esto es importante para ti y para mí. Dios en su plan decidió que Él quería cómo pasara y cuándo tenía que suceder. Dios quería encontrar y salvar a hombres y a mujeres, a niños y niñas de todas las razas, de todos los países. Era un muy, muy gran grupo para que lo amaran y lo sirvieran. Y así como Tomás, Dios invita a todas las personas como tú y como yo a ser parte de este gran grupo. El plan de Dios es obrar en los corazones de millones y millones de personas para que puedan poner su confianza en el Señor Jesús y seguirlo como sus siervos y sus amigos. Paso a paso, Dios está completando ese plan. ¿Alguna vez habías escuchado de la historia bíblica de un hombre que había perdido una ovejita? Él tenía 100 y entonces metió en el corral a las 99 y se fue a buscar esa ovejita que faltaba, y con gran alegría él dijo: encontré la ovejita que se me había perdido. El pastor estaba muy contento porque su plan de ir a buscar a la ovejita había resultado como él quería. Encontró la oveja que se le había perdido y la trajo a su casa. Esta historia, si tú la quieres leer, se encuentra en Mateo 18, versículos del 11 al 14. Esta historia es un ejemplo de lo que Dios hace. Dios tiene un plan. Su plan no es encontrar solamente una oveja, sino muchísimas personas, incontables personas, tanto de personas jóvenes como ancianos, niños y niñas, y hacerlos suyos, es decir, que formen parte de su plan. Pero ¿sabes qué? Este plan tiene dos problemas y vamos a ver esta imagen. Por allí vas a ver esa imagen de estos dos problemas que tiene este plan. El primer problema, les voy a ir diciendo cuáles son los problemas. El primer problema es: ¿cómo puede Dios salvar a los pecadores que merecen ser castigados por sus pecados? Por allí estás viendo un corazón muy negro y está así todo medio raro, medio tenebroso. ¿Cómo puede Dios salvar a esos pecadores que merecen un castigo por sus pecados? ¿Cómo los va a poder salvar? Dios es muy bueno y Él quiere que ninguno se pierda. En la lección anterior vimos cómo Dios creó el mundo que tenemos en 6 días, que era perfecto, que no había pecado, no había enfermedad, no había muerte, no había nada. Pero el primer hombre y la primera mujer eran puros también. No tenían pecado, eran personas perfectas en un mundo perfecto que querían agradar y amar y servir a Dios. Pero este mundo no permaneció así. Las dos personas que vivían allí tampoco permanecieron perfectas. El diablo las tentó a desobedecer a Dios. Y ellos, aunque sabían que estaba mal, igual desobedecieron. Se volvieron pecadores y todas las cosas cambiaron. ¿No les parece esto terrible? El problema es que ellos transmitieron esta naturaleza pecaminosa a sus hijos. Y cuando sus hijos nacieron, recibieron esa naturaleza pecaminosa y ahora ellos también eran pecadores. Y no solamente ellos, sino sus hijos y los hijos de sus hijos, y así de generación en generación. Es decir, tú y yo también nacimos con esa naturaleza pecaminosa también. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. ¿Cuáles son los dos resultados de esa naturaleza pecaminosa? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de nosotros es pecador y ha roto, ha desobedecido las leyes y los mandamientos de Dios. Hemos hecho cosas malas, hemos dicho mentiras, hemos desobedecido a nuestros padres, y Dios no tolera nuestro pecado porque Él es santo. ¿Ves? Ese corazón no puede estar cerca de Dios. Y ¿sabes? Allí viene el otro problema. La segunda figura, la que tú puedes ver allí,
hay una niña que se está tapando los oídos. ¿Y esto qué significa? Hay mucha gente que no quiere oír la voz de Dios, no quieren que Dios los encuentre ni los salve, ni tampoco quieren oír de su amor y mucho menos quieren servirlo. Pero esta es nuestra segunda pregunta. ¿Puede Dios poner en ellos el deseo de ser salvos? Ya vimos nuestra primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios salvar a los pecadores que merecen ser castigados por sus pecados? Esa es la primera, que corresponde al corazón oscuro. Y la de la niña, que es la pregunta número 2. Y no solamente la niña, ¿verdad? Sino muchas personas no quieren ser salvos. Entonces, ¿cuál es nuestra segunda pregunta? ¿Puede Dios poner en ellos el deseo de ser salvos? ¿Sabes qué es lo que pasa a causa de esa naturaleza pecaminosa que ya vimos? No queremos oír la voz de Dios, no queremos confiar en Él, no queremos servirle ni obedecerle. Así hay muchos hombres y muchas mujeres y niños que le dan la espalda a Dios y siguen su propio camino. Siguen un camino que les gusta, sin Dios, sin reglas y sin hacer lo que Dios manda, sin ir a la iglesia. La palabra de Dios, que es la Biblia, nos dice que hay dos caminos. Mira lo que dice Mateo 7, versículos 13 y 14. Si tú tienes tu Biblia, tómala y vamos a leerla. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14. Está un poco larga y un poco confuso, pero vamos a explicarlo. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Aquí nos está hablando de dos puertas. Hay una puerta que es muy chiquita y hay una puerta que es muy grande y muy ancha. Y los que entran por la puerta grande y ancha, dice que van a la perdición. Es decir, un camino grande y ancho es un camino muy fácil, un camino donde no hay que esforzarse, un camino donde podemos hacer lo que queramos, es decir, un camino sin Dios. ¿Y por qué dices, bueno, a qué se refiere todo esto? Hay personas que les gusta ir por ese camino cómodo de la vida, como decir, yo no quiero ir a la iglesia el día de hoy, yo no quiero creer en Dios, no quiero confiar en Él, yo hoy no quiero orar, yo hoy no quiero pedir nada. ¿Sabes por qué? Porque quieren estar en ese camino cómodo. Y hay otro camino que es muy estrecho, es un poco difícil. Dice que es una puertecita estrecha. ¿Tú has caminado alguna vez por un camino muy chiquito? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir haciéndote, moviéndote, ir caminando con cuidado para no caerte o no lastimarte. Pero dice la Biblia que ese camino que es un poco difícil, ese camino te lleva a la vida. Y dice que muy pocos andan por él. ¿Por qué? Porque nadie se quiere esforzar, nadie quiere obedecer a Dios, nadie quiere servir a Dios, nadie quiere realmente esforzarse y decir, yo quiero ir por ese camino. Un camino ancho, y mucha gente va por ese camino. Nosotros hemos nacido en ese camino ancho, pecaminoso. La Biblia dice que ese camino nos lleva a la perdición, es decir, no nos va a llevar a nada bueno. La Biblia que va por ese camino piensa que es muy divertido. Le han dado la espalda a Dios y piensan solamente en sí mismos, pero un día se van a encontrar con Dios y van a estar parados frente a Él, y ese día Dios les va a decir el castigo que merecen por sus pecados. Y el otro camino es angosto y estrecho y muy poca gente va por él. A veces parece áspero y difícil porque es el camino correcto. Ese camino es de Dios, y el plan de Dios para ti es que tú dejes ese camino ancho y espacioso y que vayas con Él por ese camino angosto. Pero ¿es posible hacer esto? Muy bien, entonces ya tenemos nuestras dos preguntas. Ahora vamos a ver nuestras dos respuestas. Dios tiene un plan para poder resolver estos dos problemas, así como lo vimos en un inicio que tienen un plan. Dios también. Él quiere que tú y yo podamos ser salvos del castigo por el pecado, y también quiere que confiemos en Él y que lo sigamos caminando por ese camino angosto. Aún después de que Adán y Eva habían pecado, Dios todavía los amaba. Dios ama a cada persona en este mundo a pesar de su pecado.
Y como hemos visto, Dios quiere salvar a todos los pecadores, así como tú y como yo. Eso simplemente significa que quiere perdonar nuestros pecados y cambiar nuestras vidas. Quiere hacernos personas nuevas, una raza nueva, con todos nuestros pecados perdonados, con una nueva naturaleza y con el deseo de hacer siempre lo correcto. Pero ¿cómo puede Dios salvar a los pecadores que merecen ser castigados por nuestros pecados? Esa es nuestra pregunta número 1. ¿Cómo puede hacerlo? No puede simplemente decirnos, te perdono tus pecados y yo te voy a cambiar. No puede decir eso. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él no tolera el pecado. Nuestros pecados deben ser castigados. Si alguien quisiera, es decir, si alguien te dijera, oye, pues yo los llevo por ti, entonces tú ya no tendrías que recibir ese castigo. Podrían ser borrados, así como dice nuestro versículo de hoy. Vamos a leerlo y si tienes tu Biblia y tu libreta, anótalo. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44:22. Dice este versículo, lo está diciendo Dios y te está diciendo a ti, yo deshice como una nube tus rebeliones. Si nosotros pudiéramos tener una nube acá, seguramente si le pasamos las manos, la nube se deshace, porque no es algo firme, no es algo sólido. Y así dice Dios, yo deshice como una nube tus rebeliones. Dice, y como niebla, seguramente has visto la neblina. ¿Qué pasa con la neblina cuando sopla el viento? Se quita, se va y llega el sol y ya no hay nada. Y así Dios está diciéndote a ti, como niebla tus pecados, es decir, ya los deshice, ya no me voy a acordar de ellos. Regresa a mí, porque yo te redimí, es decir, yo ya pagué por ti. Este versículo habla de nuestro pecado como una nube, ¿verdad? Que cubre el sol y que hace que las cosas se vean tan oscuras y tan tenebrosas. Pero nosotros, poniendo nuestra confianza en el Señor Jesús, Dios saca esa nube y el sol, las estrellas y todo puede brillar y todo se ve, ¿verdad? Cuando la neblina se va, todo se ve muchísimo mejor. Y solamente hay una persona que puede llevar el castigo de nuestro pecado, y esa persona es el Señor Jesús, es Dios Hijo. Dios nos amó tanto que Él envió a su Hijo, a Dios Hijo, para que llevara nuestro castigo. ¿Recuerdas que te dije que si alguien lo podía llevar por nosotros, eso estaba bien, porque nosotros ya no teníamos que ser castigados? Dios el Hijo vino y Él murió sobre una cruz. Él recibió el castigo de nuestros pecados. Todo nuestro pecado fue puesto sobre Él y Él recibió el castigo que tú merecías. Ese fue el trabajo más maravilloso que Dios hizo. Este fue un trabajo de amor y de salvación. Ya no solamente que sustenta la creación, sino ahora fue un trabajo de amor y de salvación. Para crearnos solamente habló y nos hizo, pero para salvar a todos los niños y a las personas mayores, su Hijo Jesús necesitó sufrir y aún morir. Por eso es que ahora todos pueden ser perdonados y sus vidas pueden ser cambiadas si es que ellos quieren, si quieren llegar a formar parte del plan de Dios. Esta es la primera respuesta y la primera solución. Qué bonito es saber que aún en ese plan de Dios y aún teniendo esos dos problemas, nuestro primer problema ya está resuelto. Ya Dios hizo ese plan de amor y de salvación. Pero eso nos lleva ahora a nuestra segunda pregunta, a nuestro segundo problema. Ya vimos que hay una solución para el primer problema, pero vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro segundo problema. ¿Qué pasa si hay personas que no quieren esta solución? Este es nuestro segundo problema. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Puede Dios poner en cada persona el deseo de ser salvos a esas personas que no quieren escuchar? Bueno, eso lo vamos a responder con esta pregunta. ¿Te gustan los días soleados? Seguramente que sí,
Y especialmente cuando tenemos que salir y tenemos que hacer algo, ¿verdad? Cuando queremos ir al parque y hay lluvia no podemos salir, así que nos gusta que haya sol. A todo el mundo les gusta el sol, también cuando están de vacaciones. Si no tuviéramos sol, la vida sería imposible. ¿Qué hace al sol tan especial? Bueno, el sol, cuando hay sol, hace que se vea todo el polvo y todo lo que está sucio. A veces pensamos que nuestro dormitorio está muy bonito y muy limpio y muy ordenado, pero cuando amanece y entra el sol, vemos todo el polvo y todos los rincones sucios. ¿Tú has visto alguna vez a mamá limpiar en la noche en la oscuridad totalmente? No. ¿Qué es lo que necesitamos? La luz. Normalmente las mamás limpian de día o a veces en la noche, pero necesitamos luz. Entonces de esa manera podemos ver. Muy bien, ¿qué otra cualidad tiene el sol? El sol derrite las cosas que están congeladas y da ese calorcito a la gente que tiene frío. En algunas regiones, en la estación invernal, se ven los pedazos de hielos congelados en el techo y las ventanas cubiertas de escarcha y de hielo, ¿verdad? Pero cuando el sol brilla, ¿qué hace? El hielo se derrite y se hace agua, y además de eso, la gente que siente mucho frío empieza a calentarse. Otra cualidad que también pasa es que el sol hace que las plantas y las flores crezcan, porque ellas reciben luz y calor que son indispensables para la vida. Estamos agradecidos por el sol porque cambia todo en nuestro mundo. Y el sol, por supuesto que lo hizo Dios. ¿Alguna vez has escuchado hablar del Espíritu Santo? En una de nuestras primeras lecciones les explicaba que solamente hay un Dios, pero que ese Dios está en 3 personas. Una de ellas ya la hemos hablado en esta lección, es Dios Padre, quien nos ama mucho, hizo un hermoso plan. Ya hemos hablado de la segunda, que es Dios Hijo, que vino a esta tierra a morir por nosotros de modo que el plan de Dios tuviera éxito, y también que Él llevó el pecado, el castigo que eran por nuestro pecado, y ahora nosotros podemos formar parte de ese gran grupo de personas que Dios quiere salvar. Pero nos falta la tercera persona, es Dios Espíritu Santo, que es la tercera persona. ¿Él qué crees? Él también está muy ocupado. Su principal trabajo es hacer que los niños como tú tengan el deseo de confiar en el Señor Jesús. Él está aquí en la tierra y trabaja para que en tu corazón tú quieras creer en el Señor Jesús, y Él te guía hacia el Señor Jesús. El Espíritu Santo es bastante parecido al sol, ahí podemos verlo en la imagen. Cuando el sol brilla, nos hace ver el polvo, y sabes, el Espíritu Santo nos muestra todo lo sucio que hay en nuestras vidas, aún el pecado que no sabemos que allí está, el Espíritu Santo nos lo muestra. Y así como también el sol derrite la nieve y el hielo, el Espíritu Santo derrite nuestro corazón duro para que nosotros podamos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y también vimos la tercera cualidad del sol. Así como el sol hace que las plantitas crezcan, el Espíritu Santo nos lleva a Jesús, que ilumina nuestras vidas y nos da el deseo de confiar en Él y de crecer más en el conocimiento del Señor Jesús. El Espíritu Santo, Él hace todo esto en el mundo, y no solamente contigo y conmigo, sino con todas las personas del mundo. Él realmente está muy ocupado. Cada día hay miles de personas, hombres, mujeres, niños y niños, que confían en el Señor Jesús y que comienzan a seguirle por el trabajo que el Espíritu Santo hace en sus vidas, y aunque tiene que seguir haciendo, porque el trabajo del Espíritu Santo es la respuesta a nuestro problema. El Espíritu Santo, quien también es Dios, es ahora esa parte de ese plan perfecto que se complementa completamente. Dios, Espíritu Santo, está muy ocupado. Ya vimos que Dios es el creador, Él es quien atiende y cuida la creación y quien controla todo el universo. Él es quien llama a los niños a poder confiar en Jesucristo, y Dios Hijo, que es Jesucristo, es quien murió en la cruz por ellos, y Dios trabaja en sus corazones. Quizá pudiera ser que Dios está trabajando en tu corazón ahora mismo, está trabajando en él, y como hemos visto, el Espíritu Santo, Él
como Dios Padre y Dios Hijo, también es Dios y también está muy ocupado ahora mismo. ¿Sabes qué es lo que Él hace? Primero que todo, Él es como el sol. Cuando brilla, ¿verdad? Nos muestra la suciedad que nosotros tenemos. El sol muestra la suciedad que hay en casa, pero el Espíritu Santo le muestra a los niños y a todas las personas que son pecadores y qué pecados hay que cambiar. Él nos ayuda a entender que hemos roto las leyes de Dios y nos ayuda a comprender que somos malos a los ojos de Dios. Mira lo que dice en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Cuando el Señor Jesús se fue al cielo, recuerdas que te dije que Él estuvo un tiempo aquí en la tierra, pero cuando Él regresó a la tierra ya no había nadie que estuviera con nosotros de las tres personas de Dios. Entonces Él dijo, no se preocupen, yo ya me voy, pero yo les voy a enviar al Espíritu Santo, quien los va a consolar, quien siempre va a estar con ustedes y Él les va a enseñar todas las cosas que son necesarias y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Dijimos que el Espíritu Santo es como el sol, no es el sol, es como el sol. El Espíritu Santo está en nosotros, alumbrándonos, reflejándonos, porque Él nos ayuda a poder conocer y a poder hablar con el Señor Jesús y decirle, yo conozco esto de ti, o yo siento esto, o yo vengo a ti por esto. Nos ayuda a tener una mejor comunión con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja hoy en nuestros corazones. ¿Tú lo sabías? ¿Tú sabías que aún hay dentro de ti alguien que hoy mismo Dios está trabajando en ti a través de Dios el Espíritu Santo? Y Dios el Espíritu Santo siempre nos va a llevar, así como lo estás viendo en la imagen, siempre nos va a llevar a Jesucristo, porque Jesucristo es el ejemplo perfecto y nosotros tenemos que ser como Él lo fue aquí en la tierra. ¿Sabes? Hace tiempo Antonio nunca iba a la iglesia, sus padres tampoco iban, él vivía en un gran vecindario como Tomás. Antonio pertenecía a una pandilla que causaba muchos problemas en el vecindario, rompían los autos, las ventanas y varias veces los atrapó la policía. Antonio no hablaba nada bien, él siempre hablaba con malas palabras y su carácter siempre lo estaba metiendo en problemas. Varias veces Antonio había tomado ya drogas y la gente le tenía mucho miedo, pero Tomás no le tenía miedo a Antonio. ¿Se acuerdan de Tomás? Que su padre hacía reuniones de jóvenes en esa iglesia los martes. Bueno, Tomás tenía ese plan de invitar a los muchachos del vecindario para que fueran a la reunión. Así que Tomás comenzó ¿a qué? A orar por Antonio, y así fue que un día, aunque se sentía un poquito nervioso, invitó a Antonio a venir a la reunión. ¿Y qué creen que le dijo Antonio? Antonio le dijo, pues, ¿por qué no? Vamos, no tengo nada que hacer el martes. Y así fue. En la reunión, el padre de Tomás habló acerca del pecado y explicó lo que es desobedecer a Dios. Cuando hacemos cosas malas, cuando nos enojamos fácilmente, cuando lastimamos a otras personas, cuando usamos el nombre de Dios en vano, cuando decimos groserías y todas estas cosas, ¿verdad? Que dijo que un día Dios castigaría todos estos pecados. Antonio se empezó a sentir un poco enojado, un poco molesto. Pensó que el papá de Tomás lo estaba diciendo por él, pero Antonio empezó a darse cuenta de que no era así, sino que realmente era algo que estaba pasando en él. Y sabes, él decía, ay, mejor ni hubiera yo venido. Pero aunque él se sentía muy incómodo y muy infeliz, él siguió escuchando porque se estaba dando cuenta de qué tan mal él se había portado. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Antonio se sentía así? El Espíritu Santo le estaba mostrando las cosas malas que había hecho. La Biblia dice que este es uno de los trabajos del Espíritu Santo. Él vino al mundo para convencernos de pecado.
Dice la palabra de Dios en Juan 16:9, dice que nos convence de pecado porque no creemos en el Señor Jesús, y así nos muestra que somos pecadores. Como el sol muestra el polvo y la suciedad, el Espíritu Santo ilumina nuestros corazones y nos muestra qué hay allí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Está trabajando el Espíritu Santo hoy en tu corazón? ¿Será que te está mostrando los detalles que tú tienes? Si es así, eso es muy bueno, porque es parte del trabajo del Espíritu Santo en nuestros días. No cierres tus oídos, deja que Él te hable, deja que Él te muestre lo que tienes que cambiar. Y sabes que no solamente esto, sino que hace muchas otras cosas. Para eso te quiero contar algo chiquitito. Hay personas que viven en países fríos que esperan la primavera. Aquí en México casi no neva, o hay muy pocas zonas en donde nevan, pero hay países en donde totalmente se cubren de nieve y esperan a que el sol brille para que entonces se empiece a derretir la nieve y empiecen las flores a crecer, los pájaros a cantar, muchos animales a correr y todos disfrutar los campos y todas las demás actividades sin nieve. Muchas personas, hombres y mujeres y niños, no tienen a Jesús en su corazón, y es por eso que tienen sus corazones fríos. Ellos están preocupados por sí mismos, no tienen tiempo para Dios, ni siquiera piensan un poquito en el Señor Jesús, quien fue quien murió en la cruz por sus pecados. Pero sabes, el Espíritu Santo trabaja en el corazón de algunas personas que escuchan la palabra y Dios toca y calienta sus corazones, y entonces empiezan a derretirse y ya no son duros ni egoístas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 11:19. Vamos a leerlo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11:19 y 20. Dice Dios, esto le está diciendo Dios, y dice que nos va a dar un corazón y un espíritu nuevo. Dice que nos va a quitar ese corazón que de piedra, es decir, un corazón duro, un corazón congelado. Nos los va a quitar y nos va a dar un corazón de carne. Dice que nos va a dar un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que podamos hacer lo que a Él le agrada. La siguiente semana, Antonio acompañó a Tomás a la reunión. ¿Se acuerdan que ya no quería ir? Pero el Espíritu Santo trabajó en su corazón y entonces fue. Toda la semana estuvo pensando en lo que había escuchado en la lección anterior. A veces se quedaba despierto durante la noche escuchando todas las cosas que habían dicho, y empezó a sentir que necesitaba encontrarse con Dios algún día. La próxima semana, en la reunión, el papá de Tomás habló acerca del Señor Jesús, como Él había amado tanto al mundo y a las personas que dejó el cielo maravilloso y vino a este mundo para poder morir por nuestros pecados. Contó de las terribles horas en la cruz cuando el Señor Jesús cargó todo el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, y que Jesús, quien nunca había pecado, Él no merecía ser castigado, pero nosotros sí. Así que Él tomó en nuestro lugar ese castigo y Él murió por nosotros. Antonio nunca había escuchado eso, y al sentirlo, al escucharlo, él sintió como si realmente estuviera viviendo o viendo al Señor Jesús sufrir. Él estaba muy triste por lo que el Señor Jesús había sufrido, y al mismo tiempo muy contento de que lo hubiera hecho por amor a Él. Antonio había sido un muchacho duro, que no le importaba nada más que él mismo, pero algo especial había pasado en su corazón, que ya no estaba duro. ¿Qué había pasado? El Espíritu Santo había trabajado en el corazón de Antonio y estaba calentando, estaba derritiendo ese corazón duro, frío y egoísta. Este es otro trabajo que el Espíritu Santo hace el día de hoy. ¿Será que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón? Cuando
Cuando piensas que el Señor Jesús murió en la cruz por ti, ¿te sientes triste? ¿Empiezas a comprender lo que Él hizo por ti? ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo está muy ocupado? Él te muestra qué malo eres y qué tan pecador eres. Él toca tu corazón y entonces te puedes sentir triste o te puedes sentir muy contento o ambas cosas a la vez, porque el Señor Jesús murió por ti, pero Él hace aún mucho más. ¿Recuerdas cuando estábamos hablando del plan de Dios? Que Dios tiene un plan para cada una de las personas, para hombres, mujeres, niños y niñas. Si es que deciden amarlo, seguirlo y servirlo, el plan de Dios siempre tiene éxito. Dios, el Hijo, murió en la cruz y tomó el castigo por nuestros pecados, y eso hace posible que seamos salvos. Dios, el Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones y pone el deseo de confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El trabajo principal del Espíritu Santo es guiar a los niños como tú y como, bueno, yo ya no soy tan niña, pero niños como tú al Señor Jesús. Su trabajo es ayudarte a conocer que eres malo, sí, pero sentir dolor por la muerte del Señor Jesús, pero también a dar un paso más poniendo tu confianza en el Señor Jesucristo y comenzar a seguirlo. Así como el sol hace que las plantas y las flores crezcan por la luz que da, así el Espíritu Santo trabaja en el corazón de los niños para guiarlos al Señor Jesús, para que puedan ser su Señor y su Salvador. Continuando con la historia de Antonio, algo le pasó a Antonio esa reunión, algo que nunca iba a olvidar. El papá de Tomás dijo que ¿quién quería poner su confianza en el Señor? Que si alguien quería que lo siguiera y fueran sus discípulos. Entonces en ese momento Antonio dijo, eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a ser un discípulo de Dios. Entonces cuando la reunión estaba terminando ya y los niños ya se estaban yendo, Antonio se quedó en su lugar y era el único ya en ese lugar. Entonces el papá de Tomás se acercó y le dijo, ¿quieres algo? Y le dijo a Antonio, sí, yo realmente quiero, ¿me puede ayudar? Yo quiero confiar en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Y el papá de Tomás entonces se sentó al lado de Antonio y tomó la Biblia y abrió y le leyó un versículo que seguramente tú ya te lo sabes. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y después le dijo, si quieres confiar en Jesucristo, necesitas hablar con Él y pedirle que te perdone tus pecados y que te haga una nueva persona. Confía en que Él lo va a hacer. Este versículo te lo dice, lo estaba diciendo el papá. Porque esto es lo que significa la palabra salvo. ¿Quieres confiar en Él? ¿Y sabes qué pasó? Las lágrimas le corrían de los ojos de Antonio y le dijo, sí, yo quiero hacerlo. Y lo hizo. ¿Te das cuenta por qué? Porque él confió en el Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Lo ayudaba a darse cuenta que él era malo. Le hizo ver que el Señor Jesús había dado su vida por él, había llevado su castigo y que ahora podía poner su confianza en el Señor Jesucristo. Tan pronto como él creyó en el Señor Jesús, sus pecados fueron borrados, fueron perdonados. Como aprendimos en el versículo de hoy, que las nubes o que Dios desvanece el pecado como si fueran las nubes o si fueran las nieblas. Es más, vamos a leerlo. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44:22. ¿Ya has puesto tu confianza en el Señor Jesús? Quizá alguno de ustedes que me está viendo quiera hacerlo. Puedes hacerlo. Dios te está diciendo, vuélvete a mí, yo ya te redimí, yo ya te perdoné. Lo único que tienes es que puedes confiar en mí. Y si a ti te gustaría hacer esto, puedes hacerlo en este momento. El trabajo del Espíritu Santo hoy es muchísimo más de lo que ya hemos hablado. Él está muy ocupado. Cuando cada niño o niña confía en el Señor Jesús, el Espíritu Santo le da una nueva naturaleza. La Biblia dice que ha nacido de nuevo. Es una nueva persona. El Espíritu Santo lo cambia, lo cual no
no significa que se vuelve perfecto o que ya es santo o muy bueno. Eso solamente significa que es el comienzo de una nueva vida. Los niños y niñas que han confiado en el Señor Jesucristo y han nacido de nuevo son como un bebé pequeño que necesitan crecer. La verdad maravillosa es que el Espíritu Santo viene a vivir a sus vidas para ayudarlos a crecer. ¿Te imaginas? No vas a estar solo en este proceso, sino que el Espíritu Santo les ayuda también a vencer el pecado en sus vidas y poco a poco los hace más y más parecidos al Señor Jesús. ¿Recuerdas lo que vimos en el versículo de Ezequiel? Vamos a leerlo. Ezequiel 11, 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Cuando Antonio creyó en el Señor Jesús, no se transformó en un ángel o en un santo el día que él confió en el Señor Jesús. No fue así. Pero es verdad que, como dice este versículo, nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Dios pone dentro de cada uno de los que aceptan al Señor Jesús y dice ¿para qué lo hace? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y me cumplan. Eso es lo que Dios dice. Y dice Dios que vamos a ser su pueblo escogido, su pueblo amado. Entonces, ese nuevo corazón es verdad que nos va a ayudar a ser mejores, pero todavía hacemos de vez en cuando cosas que están mal, pero ahora ya somos diferentes y todas las personas pueden notarlo. Notaban eso con Antonio. Ahora él quería agradar a Dios, quería servir y quería seguir a Cristo. Y poco a poco el Espíritu Santo que vivía en él lo fue transformando en el muchachito que Dios quería que fuera. Y ¿sabes qué? Todos a su alrededor estaban sorprendidos. Tus pecados ya han sido perdonados, tu vida ya ha sido transformada. Habla el Espíritu Santo a tu corazón. Él quiere ayudarte a que confíes en el Señor Jesús y que seas salvo. ¿Y por qué no hacerlo ahora? Habla allí en tu corazón, allí donde quiera que estés, y confía en Él como tu Señor y tu Salvador. Dile que quieres que perdone y que te cambie para que seas esa persona nueva. Él te va a cambiar ahora mismo si tú se lo pides y confías en que Él lo haga. ¿Te acuerdas lo que dice en Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. ¿Sabes? Hace tiempo había un anciano que se llamaba Juan. Era muy conocido en ese pueblo en donde vivía porque era muy pobre y su esposa y sus hijos lo pasaban muy mal. Todo el mundo lo llamaba el viejo Juan. Una noche, así como Antonio, él escuchó las hermosas noticias sobre el Señor Jesús y cómo podía el Señor Jesús salvarlo. Enseguida él pensó en su casa tan pobre y tan desprolija y se dijo a sí mismo que tenía que buscar un nuevo lugar donde vivir porque ahora ya había sido transformado. Entonces se fue a la inmobiliaria y preguntó si había alguna casita para poder alquilar y todos se rieron de él. Todo el mundo sabía que él era el viejo Juan, un borracho, y nadie se lo imaginaba ni a él ni a su familia en una casita muy bonita. Entonces el anciano les dijo: perdón, pero ustedes están equivocados. Yo no soy quien ustedes piensan que soy. El viejo Juan ya no está. Yo soy el nuevo Juan. Y sabes, él consiguió esa nueva casa y vivieron allí su familia junto con él. Dios salva a las personas. Ese es el gran trabajo que Dios hace hoy. Dios, el Espíritu Santo, muestra a los hombres, niños y mujeres que han pecado y que Él puede ayudarlos a confiar en el Señor Jesús. Así viejos Juanes se transformarán en nuevos Juanes y viejas Juanas en nuevas Juanas. Los pecados son perdonados y las vidas son cambiadas porque Dios
tiene un plan y trabaja hoy para salvarte y para que puedas tú formar parte de ese plan. No esperes a mañana, no esperes a otro día. Confía hoy en el Señor Jesús. Serás salvo y formarás parte de ese plan y tu vida va a cambiar. ¿Qué te pareció esto? ¿Te parece si cantamos? Vamos. Sé que Dios sí cuida de mí, lo que me falte Él me dará, y danzaré, cantaré, porque sé, sí, yo sé que Dios sí cuida de mí. Durante el día, cuando brilla el sol, Él siempre cuida de mí, y en las noches, al ver estrellas brillar, Él siempre cuida de mí. Yo sé que Dios sí cuida de mí, lo que me falte Él me dará, y danzaré, cantaré, porque sé, sí, yo sé que Dios sí cuida de mí. Durante el día, cuando brilla el sol, Él siempre cuida de mí, y en las noches, al ver estrellas brillar, Él siempre cuida de mí. Dios sí cuida de mí, lo que me falte Él me dará, y danzaré, cantaré, porque sé, sí, yo sé que Dios sí cuida de mí. Oigan bien, Él cuida a mi familia, también a mis amigos. Él cuida a las flores, porque Él muy bueno es. Él cuida a mi familia, también a mis amigos. Él cuida a las flores, yo confiaré en Él. Dios sí cuida de mí, lo que me falte Él me dará, y danzaré, cantaré, porque sé, sí, yo sé que Dios sí cuida de mí, y danzaré, cantaré, porque sé, sí, yo sé que Dios sí cuida de mí. ¿Quién es Dios? Dios es el que cuida de mí. No solamente de mí, sino también Él cuida de ti. Y cuida a todas las personas, cuida el mundo y aún sigue trabajando por ti el día de hoy. ¿No es esto maravilloso? Vamos a darle gracias a Dios por todo esto que Él hace. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, por cada niño y por cada adulto de este mundo, por la naturaleza y por todo el universo. Gracias por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que algo te maraville de la naturaleza de Dios, dile gracias, Señor, por haberla hecho. Gracias te damos. ¿Qué te pareció esta serie de lecciones? ¿Quién es Dios? Seguramente respondimos más de una pregunta que tú tenías. Esto es maravilloso. No olvides que vamos a seguir aprendiendo más acerca de Dios. No faltes en estas próximas lecciones y nos vemos el próximo año con ayuda de Dios. Nos vemos.